Pues vamos a iniciar con el tema de integral definida, que como les he comentado en clases anteriores, es prácticamente lo mismo que la integral indefinida, ¿verdad? Solo que se llama definida porque vamos a tener cierto rango, o la vamos a resolver de cierto rango esta integral. Va a estar limitada, por decirlo así. Pues lo primero, un poquito de historia que se van a poder leer ahí ustedes y vamos a tocar algunos puntos que nos importan nada más, ¿no? Esta partecita de este material es de un libro digital del tecnológico, ¿no? Aquí nos da la introducción, quién fue el que estudió el cálculo, quién fue el que hizo más aportes en el área del cálculo diferencial e integral, ¿no? Para el descubrimiento de las integrales. En semestres anteriores, creo que había puesto una opción con respecto a la historia del cálculo, da una opción, pero en este semestre no lo podré hacer. Entonces, como idea general, la integral surge para resolver un problema, la integral definida. Un poco de historia, respecto también a física. Y acá es donde surge la integral definida. ¿Para qué es que surge? Como todo problema matemático, la idea de resolver un problema es porque se presentó alguna situación en la vida real, ¿verdad? Como acá hemos visto que el concepto integral y en general el cálculo integral tuvo su origen histórico en la necesidad de resolver problemas concretos. Uno de cuyos ejemplos más característicos es el área de una figura curvilínea. O sea, ya nosotros debemos resolver áreas de cuadrados, áreas de triángulos, y también volúmenes de esferas y otros cuerpos geométricos sencillos, con fórmulas o formas sencillas, las que estamos acostumbrados nosotros, ¿verdad? Pero podemos tener áreas donde su limitación son curvas, ¿verdad? Son curvas más complicadas y volúmenes también más complicados, ¿verdad? Que no los podemos hacer con sumas de figuras geométricas, de triángulos, de cuadrados o de círculos. Entonces aquí surge la integral para buscar estas áreas, ¿verdad? Estas áreas bajo la curva. Entonces esto en general se ve así, ¿verdad? Una área bajo la curva, un plano cartesiano, pero en una figura que nosotros tengamos podemos modelar esa figura mediante una función y buscar esa área respecto a mi integral. Que eso es más complicado porque hay que buscar la figura y asimilarla a una fórmula. Entonces, ¿cómo nos surge esta área? Acá nos dan la figura que dice que tenemos una función, una función sencillita, solo una curva, ¿sí, verdad? Parece como una radical en el intervalo de AB. Quiero buscar el intervalo de AB. A y B, en X. Entonces, ¿qué es lo que representa la figura? Dice, esta área que está bajo toda esa curva, ¿cuál sería el área esta? Todo esto sería el área. Toda esta sería mi área. Bueno, hasta B, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues todo eso sería mi área. ¿Qué es lo que se está intentando ahí? Estamos intentando aproximar el área de bajo esa curva mediante rectángulos, porque un rectángulo ya sabemos cuál es el área de un rectángulo, ¿verdad? El área de un rectángulo es base simplemente por altura, sencillo, ¿verdad? Entonces igual acá, ¿quién sería mi base? Mi base sería la distancia que tiene cada pedacito en X, y la altura es su coordenada en Y, F de B, F de R1, F de R2,
etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que entonces ese triángulo, perdón, ese rectángulo nos está perdiendo o nos está agregando áreas. Vean estos pedacitos que están acá, están por fuera. Vamos a acercar un poco. Y vamos a borrar la parte del área, para que se vea mejor. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ese pedacito que señalé en rojo ahí, se está de más, me está agregando un área más. Acá también me está agregando un área más, acá también, ¿verdad? Y más bien ahora acá, me está dejando por fuera esta área, ¿verdad? Esa área no me la está calculando. Al igual cuando dibujo el otro rectángulo acá, ¿no? Hay áreas que no se van a estar calculando. Vamos acá y llega acá. Eso. Entonces estoy agregando de más y no estoy calculando. Entonces no es tan preciso. ¿De dónde viene la precisión o la exactitud de calcular esa área bajo rectángulos? ¿No? Entonces, ¿qué pasa si nosotros realizamos un solo rectángulo? 2 rectángulos, 3 rectángulos, 4 rectángulos y así sucesivamente. Mi área se va a asemejar más a la área exacta, ¿verdad? Mientras más pequeñitos sean los rectángulos, esos pedacitos que me están sobrando, esos pedacitos que me están quedando por ahí, van a ser menores. Si hago triángulos rectángulos muy delgaditos, muy delgaditos, el área que se va, digámoslo así, a desperdiciar o que nos falta agregar va a ser muy pequeña. Muy pequeña, ¿verdad? O sea, esto quiere decir que la base sea muy pequeñita. El delta x1. El delta era el cambio en la base, ¿verdad? Delta xn. El cambio de A a R1. El cambio de A a R2. Eso es lo que significa el cambio. Entonces, en conclusión, ¿qué se nos dice? Esa área la podemos calcular asimilando a rectángulos. Asimilando a rectángulos. ¿Verdad? A rectángulos. Es algo similar, pero sin clase lo había mencionado, ¿no? De cómo calculamos el área de un círculo o la forma de calcular el círculo, ¿verdad? La forma de calcular el área de un círculo es, tenemos un círculo por acá, un círculo acá. Si nosotros dibujamos un triángulo, ¿no? Podría calcular el área, pero sería el área del triángulo. Está muy complicado porque nos está sobrando acá y nos está sobrando acá y acá. Ahí nos sobra. Pero entonces si voy aumentando la cantidad de lados, ya me está sobrando menos área. ¿No? Si quiero realizar, vamos a ver, que me quede bien. No me queda bien el dibujo, vamos a ver. Tratamos de hacer un... Más fácil. ¿No? Un pentágono. ¿Verdad? Más o menos ahí. Entonces ya esa área que me está sobrando, que no estoy calculando, es menor. Cada vez es menor. Cada vez es mucho menor. Entonces continuamos así, infinitamente, hasta que tenga un polígono, o sea, una figura geométrica, ¿verdad? De n lados, donde esos lados van a ser ya muy próximos a mi circunferencia. Así sucesivamente. Eso es lo que estamos haciendo, es la misma idea con la integral. Que aquí es menor el área que se está, o que nos falta, ¿verdad? Es menor el área, es menor. Y así, si sigo haciendo 100 lados, 1000 lados, 1.000.000 de lados, cada vez es más próxima a esa área. Lo mismo está pasando con la integral. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es simplemente sumar el área de esos rectángulos, sumarla, y hacer cada vez más pequeñito el delta x, o sea, la base del rectángulo.
A ver, que esto es lo que explica un poco acá. Aquí nos dice que la suma del área, el S, es igual al área del primer rectángulo más el área del segundo rectángulo más así sucesivamente hasta llegar hasta n rectángulos. Y nos dice que el límite tiende a 0, que delta x1 tiende a 0, o sea que está haciendo rectángulos cada vez más pequeñitos, ¿no? Más delgaditos, hasta llegar a casi que es como una figura acá plana, entonces una línea. Eso es un concepto abstracto porque si llega a 0 y la base es 0, significa que no va a existir nada, ¿verdad? Recuerden que eso es algo que se acerca mucho a 0. Entonces visualmente eso sería casi como esa línea, ¿verdad? Entonces, si estamos dibujando un montón de líneas, es claro que esa área va a ser exacta, ¿verdad? Entonces lo podemos expresar como en la sumatoria, de esa forma. Al final acá, este límite que está cerrando ahí, se nos va a convertir en la integral. Entonces, por notación, nos dicen que ese límite se nos convierte en la integral. Eso que nos explica acá, ¿verdad? Que cada vez vamos haciendo más pequeños los delta x, ¿no? En un intervalo. Acá nos dan un pequeño ejemplo de cómo calcular el área de y igual a x cuadrado por rectángulos, pero ven, acá se está desperdiciando mucho. Acá me está agregando área que no es, acá también área que no es, acá también área que no es, ¿verdad? Área que no es. Entonces hay que tener cuidado ahí en el dibujo. Y acá nos dan el ejemplo cuando voy a realizar n rectángulos, ¿no? Estas formulitas fueron las que vimos en matemática para informática. Para eso es que sirven esas fórmulas, ¿verdad? Para dar en concreto resultados y poder aplicar el límite. Los límites que ya nosotros conocemos y cómo calculamos. Por eso son las fórmulas. Por eso son las fórmulas. Acá, que esto lo estoy resaltando para las fórmulas que se aprendieron o estudiaron algunas en matemática o informática. Para eso sirven. ¿No? Porque si nosotros no tuviéramos esa fórmula, no la podemos expresar como ese producto. Y al no expresarla como ese producto, se nos complica calcular el límite. El límite se suma cuando tiene infinito. Entonces aquí ya nos dice, nos está introduciendo a la integral. Bueno, dice, el límite A recibe el nombre de integral definida de la función f en el intervalo de a b, en el intervalo de a b, y se denota como la integral de a a b, ¿no? Donde f de x se llama integrando, los límites de integración son a b, donde a es como límite inferior y b es límite superior. Y dice que debemos contar un método general que permite calcular este tipo de integrales, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos cómo calcular integrales indefinidas. Vamos a ver cómo agregamos esto a integrales definidas. Entonces vean que aquí sería importante, la notación es la integral de a a b, de fx de x, ¿verdad? Se lee casi igual, solo que estamos agregando o diciendo la integral de a a b, ¿verdad? Antes era solo la integral de fx de x. Si notamos ese a y b, como nos dice, son los límites inferiores y límites superiores. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el intervalo de a b. Es como el inicio y el fin, ¿verdad? Es lo que está acotando la integral. ¿Dónde quiero buscar esa área? ¿De dónde a dónde? Quiero buscar el área. Entonces son los límites de integración, ¿no? ¿De dónde a dónde yo quiero encontrar esa integral? ¿En qué intervalo? Es importante acá, como les digo, un poco de historia, ¿verdad? Para que es lo que sirve las integrales. Dice, el número de problemas particulares que se consiguió resolver son cálculo de áreas, volúmenes, centros de gravedad de sólidos, son muy importantes, y fue creciendo gradualmente, pero los progresos
en lo referente a encontrar un método general fueron al principio extremadamente lentos, ¿verdad? Como todo. Ya en realidad nosotros, aunque lo vemos complicado, esto es en teoría sencillo, ¿verdad? Porque antes no había nada de cómo calcular, ¿verdad? Ya esto nosotros tenemos los resultados, que personas tuvieron que trabajar por mucho tiempo. Y entonces vienen estos desarrollos. ¿Qué habíamos visto nosotros anteriormente? En una integral definida, ¿verdad? Teníamos esto mismo, ¿verdad? Teníamos f, la integral, pero una integral indefinida teníamos f de x o de t. Vamos a escribir t para que sea igual a lo que subrayamos ahí. Recuerden que la variable acá es nueva siempre, f de t, lo que significa que podemos utilizar cualquiera. F de t igual a f mayúscula de t, pero acá escribimos más la constante de integración. Y teníamos que f de t, lo que está en anaranjado, de t era igual a f de t, minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que ese f grande o ese f mayúscula era una primitiva de nuestra función, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces calculamos integrales con las tablas para encontrar la primitiva. Si yo derivo a la primitiva, esa primitiva me tiene que dar lo mismo que el integrando, o sea, lo que está dentro de la integral. Que eso es complicado, ¿verdad? Porque solamente encontrar nuestra primitiva es largo, ¿verdad? Y ahora comprobarla, pues vamos a gastar mucho tiempo. Tenemos que estar seguros que la primitiva está correcta, ¿verdad? Eso es lo que nos dice acá, que esto se llama primitiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos en esto? Vamos que en este caso también vamos a encontrar una primitiva. Vamos a encontrar una función primitiva. Por eso, en integral definida a integral indefinida no cambia mucho. Vamos por acá abajo, que es la parte donde les importa o más interesante, ¿verdad? Quiero ver ustedes ya el resultado final. Dice, se llega así al resultado de que para una clase muy amplia de funciones f de x, que incluye todos los casos en los que la función f de x puede ser considerada como velocidad de un punto en el instante x, se verifica. Entonces, físicamente la integral también la podemos ver como una velocidad, ¿verdad? Entonces nos dice que esa integral se puede ver como la integral de a de f de x, de f de a, de f de b menos f de a. Entonces vuelvo a escribirlo acá. Nosotros teníamos integral indefinida f de x igual a la primitiva más c. Si comparamos estas dos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, le agregamos los límites de integración de a a b, de f de x. Y el resultado, ¿qué es lo que estamos haciendo con el resultado? En indefinida solo escribimos f de x, la primitiva más c. Pero ahora acá, ¿qué? Esa primitiva que encontramos la estamos evaluando en f de b menos f de a. O sea, ya normalmente la primitiva que nosotros encontramos, lo que hay que hacer es simplemente evaluarla en los límites de integración. Eso es lo nuevo. Entonces es como calcular una integral indefinida, solo que ahora nuestra primitiva o nuestra respuesta, digámoslo así, final, la voy a evaluar en los límites de integración. Y el orden es importante, ven que es primero evaluar el límite superior menos el límite inferior. Prácticamente eso es lo que necesitamos saber para integral definida, ¿verdad? El único cambio que vamos a realizar es cuando vamos a resolver una integral definida por sustitución, que en esa la podemos hacer de dos maneras. Adelante vamos a ver los ejemplos. Entonces, usualmente esta notación de f de b menos f de a se va a escribir de la siguiente forma. La vamos a escribir de la siguiente forma. Estoy resaltando acá en anaranjado. ¿Ah? F de b menos f de a es igual a f de x. Puedo poner una rayita.
una línea vertical y A y B, que eso significa que voy a evaluar esa función de f de b a menos f de a, ¿verdad? Las notaciones, eso es pura notación. Entonces vamos a ver un ejemplo 6.1 para ver cómo se resuelve, cómo la diferencia. Vamos a eliminar esto acá y lo vamos a resolver desde cero, ¿no? Para que vean que no existe diferencia si vamos a resolver las integrales indefinidas. Las integrales definidas van a ser sencillas. Recuerden que cualquier duda, ahora el micrófono la realizan, ¿verdad? Porque no veo los mensajes. Entonces, dice resolver la integral, ¿verdad? De x a la 2 más 1. Sencilla para comenzar. Entonces, digamos que no estamos resolviendo una integral definida, sino una integral indefinida. Sería la integral de x a la 2 más 1 de x. Bueno, igualmente es sencilla porque es de la fórmula básica, ¿verdad? De la tabla más básica, x a la n. Entonces, la integral es x a la 3 entre 3 más la integral de 1 es x. Como es una integral definida, le agrego el más c, ¿verdad? Entonces vamos a volver esta integral indefinida en definida. ¿Qué le agrego? A la integral le agrego los límites. 2 a 4. Límite inferior 4, límite sobre 4. Entonces acá en nuestro resultado, ¿qué hacemos? Le quito el c, la constante de integración, y le agrego la notación que vamos a evaluar de 2 a 4. Y ya se nos convirtió en una integral definida. Ahora para obtener el resultado lo que tenemos que hacer es un paso más. La integral definida es evaluar entonces mi f en f de b y f de a. Vamos a poner que este sea el b, ¿verdad? El límite superior, y acá el límite inferior. Y esto que está acá sería mi primitiva, que es f mayúscula, ¿no? De x. Entonces, ¿qué nos dice? F de b menos f de a. O sea, 4 al cubo entre 3 más 4. Menos, ahora evaluado en a. O sea, en f de 2. 2 al cubo entre 3 más 2. Como es una suma, es un binomio, lo encierro entre paréntesis, porque ese menos me afecta a ambos términos. Entonces, esto es f de b menos f de a. Y entonces ya tenemos para realizar el cálculo ahí. Ya podemos realizar el cálculo. Simplemente este paso extra lo metemos en la calculadora y listo. O igual, la mayoría de calculadoras, si tienen una calculadora acá no tan vieja, tiene la integral definida, ahí la pueden buscar. Entonces, a la hora de resolver el examen, en la parte de desarrollo, si viene una pregunta de integral definida, debe aparecer esto, ¿verdad? Eso para verificar si saben cómo evaluar la integral, ¿verdad? Que siempre es el más grande menos el más pequeño, el límite superior menos el límite inferior. En las X. Y Exacto, poner la resta y sacar el resultado. exacto. Primero el 4 en todas las X, en toda mi función F. Por eso, vea que vamos a encerrarlo acá. Esto que está acá es toda mi función F, ¿verdad? F grande. F grande de X es igual a X al cubo entre 3 más X. Pues, ¿qué significa F de B? Bueno, es lo mismo que F de 4, ¿verdad? O sea, cambie el X por 4, menos, y luego, ahora F de 2. ¿Verdad? Como dijo ustedes, sustituir todas las X por 2, pero primero 4 todo, menos, todo, luego las X por 2. ¿Saben que es lo mismo? Solo que lo primero cambio el X por 4 y luego por 2. Y luego aquí si el resultado lo metemos, lo que subrayé en anaranjado, en la calculadora. O como digo, esto es lo que debe aparecer en el examen. ¿Ah? Porque como estaba mencionando, la mayoría de calculadoras tiene la integral definida.
la integral definida. Entonces lo podemos meter ahí en la calculadora desde el inicio para verificar el resultado. Eso cuando son sencillos, ¿verdad? Obviamente, porque la calculadora tiene una limitación. ¿Verdad? Entonces eso dice que nos da 63, 62 entre 3. Igualmente, ¿verdad? Para eso está la tecnología. Esos resultados los pueden verificar también, como siempre les digo. Ya sabemos algunas páginas donde podemos verificarlos. Tal vez en la calculadora hay alguna que no lo puede resolver, pero en el programa tal vez sí se pueda resolver. Igual también tiene una limitación, pero ya es menor que una calculadora, ¿verdad? Para verificar los resultados. Entonces, Moisés sí le quedó claro, ¿verdad? La consulta, ¿o todavía tiene alguna duda? Sí, sí, ¿Sí? ya. Sí, sí. A ver, entonces evaluamos ahí. Ese es como el primer ejemplo. ¿Ven que, como le digo, qué fue lo único que hicimos? Evaluar. Y eso es lo que vamos a hacer. Si sabemos resolver integrales definidas, indefinidas, vamos a poder resolver las integrales definidas. Recuerden que definidas es simplemente porque estamos en un intervalo, trabajando en intervalo, ¿no? Y ahí nos sigue explicando un poquito más de historia. Y acá igual. Entonces eso es que la integral también la podemos derivar, pero ya eso es otra cosa por ahí. Y entonces igual, como integrales definidas, vamos a tener algunas propiedades. Que algunas, perdón, integral indefinida. Que algunas van a ser similares, ¿verdad? Estas propiedades a las integrales indefinidas. Entonces, en integral indefinida, ¿qué teníamos? Teníamos que si había una constante dentro de la integral, la constante sale de la integral. Acá lo mismo, en integral definida, la constante sale de nuestra integral. Siempre son las mismas propiedades. Luego, igualmente, que en integrales indefinidas puedo separar la suma de una integral, ¿verdad? En la suma de cada función, la suma de a b de f de x más la integral de a b de g de x. ¿Verdad? Si tenemos una suma de funciones, lo puedo separar como la suma de dos integrales. O resta también, ¿verdad? El 6.3 sí es poco diferente o nuevo para este tema, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Si tenemos dos funciones integrables, o sea que podemos calcular la integral, entonces, si tenemos esta desigualdad f de x menor a g de x, podemos calcular la integral de a b de f de x y la integral de a b de g de x y se nos mantiene la desigualdad. Se nos mantiene la desigualdad. Ven que el más pequeñito que era f de x, la integral es más pequeñita. Y la de g de x también. Se mantiene la desigualdad. ¿Eso qué es? Eso es como cuando aplicamos, ejemplo sencillo, cuando tenemos 2 menor que 3. Y quiero elevar a ambos lados al cuadrado. Cuando elevo a ambos lados al cuadrado, esto se nos mantiene. ¿Verdad? Esto es 4 y acá 9. Eso es lo que quiere decir acá, pero en términos de integrales. Términos de integrales. ¿Eh? Entonces se mantiene la desigualdad. Y esto, si nosotros lo vemos como áreas, tiene lógica, ¿verdad? Tiene lógica. Acá nos dice, para ilustrar geométricamente la propiedad 6.3, ¿cómo sigue? Entonces, tenemos dos funciones positivas y una más grande que otra. Vamos a hacer un pequeño dibujo acá. En esta parte había eliminado el dibujo. Entonces ahí nos dice que tenemos una función, digamos, g de x, más grande que una función f de x. ¿Qué significa que sea más grande? Bueno, que una esté más arriba que la otra. Porque más grande es que sus imágenes sean más grandes. Y digamos que tenemos f de x por ahí. ¿No?
Recuerden que f de x y g de x yo lo puedo cambiar por y. Entonces al final lo que estoy comparando es la y. Por eso es que una esté más alto que la otra. Entonces es claro que si nosotros venimos y calculamos el área en verde, ¿verdad? En el dibujo es claro que es más grande que el área que está acá, ¿verdad? En rojo. Viendo el dibujo es, digámoslo así, es obvio ver que esto se cumple, si una es más grande que la otra, ¿verdad? Entonces las integrales se tienen que cumplir. Con el dibujo es muy sencillo verlo. Entonces lo que tenemos por ahí, función. Entonces aquí tenemos el teorema 6.6, que ese teorema 6.6 es muy importante, o resultado, definición, ¿verdad? Se los ponen en diferentes formas, en realidad es un teorema. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice, si f es una función integrable, ¿verdad? En los intervalos cerrados AB, AC y CB, con A menor que C y C menor que B. O sea, tenemos, si bajamos una recta, tenemos el A, tenemos el C y tenemos el B. Vamos a hacer el C en otro lado, ¿verdad? Vamos a hacer el C por acá. Lo hago ahí porque usualmente uno hace el dibujo en el centro, ¿verdad? Que eso es lo que mecánicamente el cerebro hace y es lo que el cerebro piensa, ¿verdad? Entonces, uno tiende a pensar que es el C, esa es la mitad. No, ese C puede estar en cualquier lado. Puede ser la mitad, puede ser las 3/4 partes, donde sea. Lo voy a dejar de esta manera. Lo importante es que ese C esté entre A y B. Entonces, ¿qué nos dice? Que la integral de A a B, o sea, la integral de acá a acá, en este intervalo, de A a B, es lo mismo que realizar la integral de A a C más la integral de C a B. ¿Verdad? Eso tiene lógica si lo vemos así con la recta. Es como que yo llegue y tenga un rectángulo, diga que lo quiero partir en dos áreas, en el área 1 y en el área 2. Entonces, claro que el área del rectángulo debe ser la suma del área 1 más el área 2, ¿verdad? Es lo mismo que estamos haciendo acá, haciendo esa división. Que lo importante es que ese C debe estar entre A y B, en general. Esta propiedad es importante para cuando tenemos que hacer divisiones de integrales o utilizar en demostraciones. Utilizar esa partición, siempre teniendo en cuenta que estén esos valores. Por ejemplo, podría ser que el A sea 5 y el B sea 30 y el C, como lo puse ahí, digamos que sea un 27. Entonces yo podría calcular la integral de 5 a 30 o, que es lo mismo, la integral de 5 a 27 más la integral de 27 a 30. Y es claro, recuerden que como esto es una ecuación, yo podría despejar eso. Yo podría despejar, ¿verdad? Porque me podrían plantear un problema que si conozco el área de AC y el área de AB, ¿verdad? Un ejercicio y nos pide encontrar el área de CAB. Entonces simplemente despejamos. Simplemente despejamos. Listo. Recuerden que cuando tenemos una igualdad podemos hacer todas esas manipulaciones. ¿Sí? Manipular todas esas. Vean que no podemos confundir este teorema 6.6 con el anterior, ¿verdad? El anterior, el de la suma, lo que permitía era separar una suma que existe en el integrando, la suma de f de x más g de x, como la suma de la integral de AB de f de x más la integral de AB de g de x. Vean que los límites de integración no cambian. Y no nos dice que existe un c ni nada ahí en medio de AB. Acá sí, ¿verdad? Aquí nos dice que existe un c de AB. Esa es la pequeña diferencia acá en este teorema. Entonces aquí nos hace un pequeño ejemplo. Vamos a ver. Dice que sea AB el intervalo de 0 a 3 y C
2. Es claro que el 2 está entre 0 y 3, ¿verdad? Entonces podemos aplicar la propiedad. Nos dice, bueno, la integral de 0 a 3 de x cuadrado es integro x al cubo entre 3, cuando evalúe eso es 9. Ahora entonces nos dice, bueno, la integral de 0 a 2. Voy a integrar 0 a 2 de x cuadrado más la integral de 2 a 3 de x al cuadrado, de la misma función. Entonces, integro, la integral es sencilla, ¿verdad? La integral de x a la 2 es x al cubo entre x al cubo. Pero ahora el primero lo evalúo de 0 a 2. Más, ahora el segundo evalúo de 2 a 3. Eso por las integrales. Entonces, ¿qué pasa? El primero me da 8 tercios. Y el segundo nos está dando 9 menos 8 tercios. 8 tercios se cancela con 8 tercios y nos da el resultado 9. El mismo que el anterior. El mismo que el anterior. ¿Ah? Entonces, claro que el teorema es válido. ¿Verdad? Entonces, acá hay que rescatar es que de las integrales de este tipo no las vamos a hacer así, porque no tendría sentido dividir esas dos integrales cuando podemos integrar todo de una vez. ¿Verdad? Sino más que todo para cuando vamos a hacer demostraciones. ¿Verdad? O que nos dan ciertos resultados, que nos dicen la integral de 0 a 2 es igual a 5. Y la integral de 0 a 3 es 10. Pues calcule la integral de 2 a 3. ¿Verdad? Posteriormente vamos a hacer algunos ejemplos de ese tipo. Y acá nos habla en general, nos dice que el teorema 6.7 es una generalización del anterior. Sea f una función integrable en un intervalo cerrado que contiene los tres números a, b, c. ¿Verdad? Entonces la integral de AB es la integral de A a C px más la integral de C a B. ¿Verdad? Ahí sin importar el orden es lo mismo. Y eso también, ¿por qué se puede hacer? Eso se puede hacer por la definición 6.1. Aquí vamos a tener algo claro y vamos a trabajarlo siempre. Los límites de integración, como la definición, que es el límite de integración, el menor y el mayor, o sea, el límite inferior y el límite superior. ¿Verdad? ¿Eso para qué? Porque entonces ya nos vamos a acostumbrar a hacer siempre, a restar el mayor menos el menor. El mayor menos el menor. Y si lo hacemos al revés, también nos puede dar resultados negativos. Y cuando hablamos de áreas, las áreas siempre son positivas. ¿Verdad? Que eso es, más que todo nosotros en este curso nos enfocamos solo en el cálculo de áreas. Esa sería la aplicación de integral acá en este curso. ¿Verdad? Cálculo de áreas. Entonces este resultado es importante para este tipo, ¿verdad? Si nosotros tendríamos la integral de 3 a 2 de f de x de x. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Siempre es del mayor al menor, dijo usted. No, del menor al mayor. Del menor al mayor. Del menor a mayor. Pero de abajo a arriba o de arriba a abajo. De abajo a arriba. De abajo a arriba. Pero, bueno, sí. ¿Sí? O sea, vamos a evidenciarlo con la recta numérica. En la recta numérica, de izquierda a derecha siempre va el menor y luego el mayor, ¿verdad? Y luego el mayor. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el de abajo, el límite inferior, o sea, el que está acá siempre tiene que ser el menor y el límite superior tiene que ser el mayor, ¿verdad? Entonces, en dado caso, como este ejemplo que les estoy dando, que no está así, que más bien el número mayor es 3 y el número menor es 2, están al revés. Entonces, aplicando la definición 6.1, ¿qué nos dice? Vean que la definición de 6.1 nos dice la integral de AB de f de x de x. Esto es igual a menos la integral de b a a de f de x. ¿Qué pasó ahí? Cambiaron los límites de integración. Cambiaron nuestros límites de integración. ¿Y cuál fue el pago? Un negativo. Entonces yo puedo cambiar siempre los límites de integración que nos queden de la forma
del menor abajo y el mayor arriba. O sea, menos, entonces le cambio el orden a los límites de integración, que aquí nos va a quedar el menor, que es 2, y acá 3. Para eso nos sirve esta propiedad, para intercambiar esos resultados. O por ejemplo, si tuviéramos una integral de 2 a 5 de, no sé, de x cuadrado más 1 de x. Pero también tengo una suma aquí de integral, pero la integral de 5 a 2 de otra función, de 3x de x. Noto que los límites son casi los mismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, aplicando la propiedad, podría escribir la primera integral igual de 2 a 5, x al cuadrado más 1 de x, y en la segunda le vamos a dar la vuelta, entonces le pongo un menos y intercambiamos los límites. 2, 5 de 3x. ¿Para qué nos sirve eso? Porque ahora podríamos escribir todo en una sola integral, la integral de 2 a 5, porque tienen los mismos límites de integración y son dos funciones que se están sumando en los 3x. Entonces, para eso sería otra utilidad de esta propiedad. Entonces, siempre y cuando necesitamos cambiar los límites de integración, los puedo cambiar pagando con un menos, escribiendo un menos delante de la integral. Otra vez, esto los podemos aplicar en el cálculo de áreas. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de 6.5. Vamos a brincar ese ejemplo. Dice, vamos a la definición 6.2 o teorema, también podemos decir que es un resultado. Nos dice que es la integral de a de f de x igual a 0. Entonces, ¿qué pasa con esa integral? Nos dice que la integral de a, o sea, cuando el límite inferior y el límite superior son los mismos, ¿qué pasa? Dice que la integral es 0. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la integral de algo aquí, de x a la x por seno de x a la 5 de 3 pi medios de x, una integral así indefinida sería complicado, ¿verdad? ¿Cómo resolver eso? Tal vez no lo podemos resolver ni analíticamente, ¿verdad? O sea, con los resultados que tenemos. Pero si es una integral definida, donde, por ejemplo, el límite de integración es de 2 a 2, entonces por la regla o definición o teorema, dice que esto es 0, sin hacer nada. Cuando el límite superior y el límite inferior son los mismos, es 0. Si esto lo pensamos en el sentido de integrales, tendría un poquito de lógica, ¿verdad? Porque estaríamos buscando el área, ¿de dónde? El área que inicia en 2 y termina en 2. O sea, no nos movimos nada. Al no movernos, no existe, digámoslo así, no existe una figura, no va a existir una figura. Al no existir ninguna figura, eso va a ser 0. Si lo hacemos con el ejemplo de un rectángulo, otra vez, si aquí tenemos x y aquí tenemos y, ¿qué va a pasar? Si x es 0, ese rectángulo automáticamente se desaparece, ¿verdad? Si la medida de x es 0. Vamos a ponerle 0 centímetros. 0 centímetros, no habría rectángulo, ¿verdad? Porque este lado que está acá y este otro no existe, ¿verdad? No va a existir. Pasa lo mismo acá.
Ojo que en los problemas siempre nos dice que sea integrable y etcétera. Algunas cosas como esas. ¿Por qué? Porque son válidas para funciones que nosotros no podemos ni resolver. Por ejemplo, alguna integral de a a la x. Esto es un ejemplo que siempre se da, particular. La integral de e a la x al cuadrado de x. Esa integral es muy famosa porque es de aplicación, pero no se puede resolver con los resultados que nosotros tenemos. Y de hecho no se puede resolver analíticamente. Esta integral solo se puede resolver mediante, se llama métodos numéricos, o sea, computacionalmente. Una aproximación exacta o mejor aproximación del resultado de esta integral definida. Bueno, entonces, aunque esta función sabemos que es integrable, o sea, que se puede integrar, pero no sabemos cómo integrarla, ¿verdad? O sea, por eso es muy grande esta parte, muy amplia la parte de integrales. Nosotros aquí vemos, como siempre les digo, las integrales que en realidad, tal vez ustedes, bueno, son complicadas, pero en realidad son sencillas, porque ya siguiendo los pasos o las pautas que damos de aplicar primero, iteración directa. Iteración directa es por la tabla o realizar una multiplicación o separar la fracción, que son fracciones homogéneas, y ya nos va a quedar una forma directa, ¿verdad? O una sustitución, la simple, la que yo llamo simple, ¿verdad? Que cuando yo tomo u como mi sustitución y yo derivo, esa derivada está dentro de la integral, nos queda el resultado dentro de la integral. Y probando, y luego entonces probar iteración por partes, si son familias distintas, bueno, a ver qué se puede hacer. Luego, sustitución trigonométrica, fracciones parciales o división de polinomios, ¿no? Y ahí ir probando, pero estas integrales, algunas no caben en esos métodos, ¿verdad? Son complicadas de resolver. El resultado por ahí, y ahora sí que vienen aplicaciones de la integral. Antes de pasar a aplicaciones de la integral, vamos a resolver algunas integrales definidas, ¿verdad? Unas integrales definidas complicadas. ¿Complicadas por qué? Porque a la hora de resolver la integral indefinida es la parte de lo complicado. Recuerden que es como resolver una integral indefinida y luego lo que hago es evaluarla. Eso es lo que hacemos. Esa es la diferencia. Acá en aplicaciones de la integral, lo que vamos a buscar es el área bajo la curva, ¿verdad? Pero aquí nos van a aparecer funciones sencillas. Aquí la integral no es problema. Aquí la integral no va a ser el problema. Acá digamos que el problema va a ser encontrar los límites de integración, porque para este parcial ya nos van a dar el dibujo. No tenemos que hacer ni el dibujo nosotros, ¿verdad? O sea, no tenemos que saber cómo graficar una parábola, una recta, un seno, no tenemos que recordar de eso. Si no, el dibujo ya nos van a dar el dibujo. Entonces, lo que sí tenemos que recordar es cómo resolver ecuaciones, ¿verdad? Lineales, cuadráticas, con logaritmos, con raíces, para poder encontrar los límites de integración. ¿Verdad? Como mencioné, ¿qué nos van a quedar? La integral de x a la 2. Fácil. La integral de una raíz, la raíz cuadrada, por ejemplo, la raíz cuadrada de x más 1, sencilla. O sea, ya no van a aparecer integrales complicadas acá cuando resolvamos este tipo de ejercicios, de aplicaciones de integrales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a buscar unos problemas para resolverlos como integral definida. Entonces, lo que voy a hacer es, pues tenemos la integral de 1 a 4 de 1 entre x cuadrado de la raíz de 1 más 1 entre x. Esta integral la vamos a resolver por cambio de variable o sustitución. Vamos a ver, ¿por qué vamos a utilizar ese método? Entonces, si nosotros analizamos directa, no la podemos resolver, ¿no? Porque no tenemos funciones elementales de la tabla, ¿verdad?
de la tabla de integrales. No podemos separarla en sumas porque tenemos un producto, ¿verdad? Entonces, el primer método que aplicamos es sustitución, más básico. Sustitución trigonométrica, perdón, sustitución simple. Tenemos a U, vamos a escoger un U. ¿A quién voy a escoger como U? Acá no se ve claro, pero como siempre menciono, tenemos que manejar bien las integrales o las derivadas, ¿verdad? Las reglas derivadas. ¿Cuál es la derivada de 1 entre x? La derivada de 1 entre x es igual a menos 1 entre x a la 2 de x. Y entonces podemos ver que esto que está acá, ¿verdad? 1 entre x de x es esto mismo, ¿no? Recuerden que con el menos no hay problema porque el menos simplemente lo paso al du. Multiplico por menos 1 a ambos lados. Menos x cuadrado de x. X cuadrado de x. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, expresar nuestra integral en ese término, ¿verdad? Ya vimos que ese término no funciona. U igual a 1 entre x. ¿Será que lo puedo coger así? ¿Verdad? Bueno, veo que me está dando nuestra derivada que está dentro de la integral, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Puedo ser más, como, o puedo ir más. Entonces puedo tener más avaricia y más bien podemos agarrar toda la raíz, porque recuerden que ese 1 no va a pasar nada, ¿verdad? La derivada de 1 es 0. Y la derivada de raíz podemos hacer un pequeño truco para eliminarla. Entonces, en vez de solo agarrar 1 entre x, voy a agarrar toda la raíz. Porque, ¿qué pasa? Bueno, cuando yo realice la sustitución, siempre me va a quedar la raíz ahí. Me va a quedar la raíz. Que no va a ser un gran problema, ¿verdad? En este caso, porque nos va a quedar la integral de ¿quién? De 1 entre x cuadrado, eso es el de u. Entonces lo voy a escribir, me va a quedar 1 más u raíz de ¿quién? De u. Que esa integral aún no tendría complicación, porque recuerden que la raíz la podríamos escribir como un medio y ya tendríamos que es como la regla número 2, no me recuerdo cuál es, ¿verdad? Que es la que les di ahí en general, que era ax más k a la n. ¿Sí? Esa. No me recuerdo muy bien si les di con a y k, pero recuerden que esos son constantes, no importa. Esa regla. ¿No ven? Entonces, no quedaría complicado, pero vamos más a ver para eliminar todas esas raíces. ¿Verdad? Eliminar todas esas raíces de una vez. Pues vamos a tomar toda la raíz. Vamos a ser más avariciosos. Ir más allá. Entonces la integral la vamos a resolver por cambio de variable. Y vamos a tomar ese cambio de variable como u igual a 1 más 1 entre x raíz. Antes de derivar, vamos a hacer el pequeño truco de elevar al cuadrado. Entonces nos va a quedar u a la 2 igual a 1 más 1 entre x. Ahora sí, acá derivamos a ambos lados. La derivada de u a la 2 es 2u de u. Derivamos el lado derecho. La derivada de 1 es 0 más la derivada de 1 entre x, que es menos 1 entre x a la 2 por dx. Ahora intentamos dejar el x y el de x solitos del lado derecho. Entonces ese negativo que está ahí lo vamos a pasar al lado izquierdo. O sea, multiplicamos a ambos lados por menos 1. Entonces vamos a tener que menos 2u de u es igual a 1 entre x cuadrado. Y efectivamente el cambio de variable nos sirve porque nos queda acá 1 entre x cuadrado de x y es lo que tenemos aquí dentro de la integral. Entonces, vamos a realizar
esta integral de dos maneras distintas. Primera manera, vamos a hacer un cambio en los límites de integración. En los límites de integración. 1, cambiar límites de integración. Esta es la primera forma de cómo resolver una integral por sustitución, o cuál es el paso siguiente luego de realizar nuestra sustitución. Vamos a cambiar los límites de integración, como lo realizamos con límites, ¿no? Cuando queríamos ver una sustitución, un límite, si x tiende a 5, entonces tenemos que buscar a qué tiende u, o a qué tiende la variable w, o la variable que hayan utilizado. Entonces, ¿qué sabemos? Que la integral va de 1 a 4. Eso quiere decir que x es igual a 1 y x es igual a 4. Esos son los límites de integración. Entonces, ahora en nuestro cambio de variable vamos a sustituir x por 1 y x por 4. Primero x por 1. Entonces, u nos va a quedar 1 más 1 entre x, que x es 1. Esto nos va a dar acá que es raíz de 2. Raíz de 2. Entonces tenemos el primer caso cuando u es igual a raíz de 2. Ahora u, cuando vamos a tomar x igual a 4, 1 más 1 entre 4, raíz. Esto es igual a la raíz de ¿cuánto? De 5 cuartos. ¿No? Que esto lo podemos simplificar como 1/2 de raíz de 5. ¿Verdad? Acá se me escribirá acá. Entonces, esto lo podemos simplificar como 1/2 de raíz de 5. Eso lo metemos a la calculadora y listo, nos va el resultado. Ahora entonces tenemos que ver qué valor es más grande. Profe, Ajá, César. eso a raíz de 5 medios me da a mí. Ajá, raíz O de 5 medios, exacto. O 1/2 usted por... puso usted puso raíz de 5 cuartos, creo. La suma, dice que ¿cuánto le dio? 1/2 más 1/4. Digamos, raíz de 1 más 1/4, eso me da raíz de 5 entre 2. Ah, exacto, es lo mismo que 1/2 por raíz de 5. Recuerde que aquí, si yo pongo un 1, multiplico las fracciones. Eso es 1 por raíz de 5 es raíz de 5. Y 2 por 1 es 2. Es lo mismo. Es lo que lo escribí separado, el 1/2 adelante. ¿Sí? Sí, ya lo vi, profe, gracias. Exacto, César. Gracias, César. Entonces, vamos a buscar cuánto es raíz de 2 aproximadamente y raíz de 5 dividido entre 2 aproximadamente. ¿Eso para qué? Para ver el orden de los límites de integración. Eso es 1,4 aproximadamente y raíz de 5 dividido entre 2 es 1.1. ¿Eso para qué? Tenemos que verificar también el orden de nuestros límites de integración. El orden puede variar. El orden nos puede variar. Entonces vean que aquí el más pequeño era x igual a 1 y luego x igual a 4. Entonces cuando realicé, vamos a cambiar el color. Cuando realicé x igual a 1, ¿cuál fue el resultado? Raíz de 2, que es 1,4. Pero cuando calculé x igual a 4, el resultado fue 1.1. O sea, más pequeño. Acá, como cuando evalué el más pequeño, me dio el más grande de u. Y cuando evalué el más grande en x, me dio el resultado más pequeño en u. Entonces hay que tener cuidado. No siempre se mantiene el orden. Aquí fue al contrario. Entonces ahora tenemos que arreglar ese orden. Vamos a copiarla inicialmente como nos dio el resultado. Vamos a copiar la integral de ¿quién? X me dio raíz de 2. Y cuando x era 4, la u nos dio raíz de 5 medios.
Estos límites no los podemos dejar así, porque ya vimos que están al revés, ¿verdad? Está del más grande al más pequeño. Entonces, en el siguiente paso los vamos a virar, lo vamos a cambiar. ¿Con qué? Con la propiedad de poner un negativo. La propiedad de poner un negativo. Entonces, ahora, como usualmente, vamos a cambiar la integral en términos de u. Sabemos de aquí que 1 entre x cuadrado de x era menos de u menos 2u de u. Y la raíz es u. Entonces vamos a escribir primero la raíz. U por dx, que es menos 2u de u. Entonces simplificamos un poquito la integral. Saco este menos que está acá como constante. Y ahora voy a virar. Voy a virar los límites de integración. Para realizar eso tengo que pagar con un menos. Este menos que está acá es este. Señalado en rojo. Ahora, este menos que ha salido de aquí es de la propiedad. Un menos, ahora sí puedo intercambiar los límites. Raíz de 5 medios entre raíz de 2. ¿Verdad? Raíz de 2. Y ahora lo de que está dentro igual. Bueno, el 2 lo podemos sacar. Saquemos el 2 de una vez. Saquemos el 2 como constante. ¿Verdad? Saquemos el 2. El 2. Entonces igual. Viramos acá. Raíz de 5 entre 2 y raíz de 2. Ahora nos quedó u por u. U por u es u cuadrado de u. Y entonces resolvemos la integral. Menos con menos es más, o sea, positivo 2. Y la integral de u a la 3 es, perdón, la integral de, ya estamos diciendo el resultado una vez. La integral de u a la 2 es u a la 3 entre 3. Como es una integral definida, indico que la vamos a evaluar de raíz de 5 medios a raíz de 2. Y ahora simplemente entonces, esto lo vamos a calcular, ¿verdad? Esta sería nuestra primitiva. Entonces sería acá 2 raíz cuadrada de 2, siempre el de arriba menos el de abajo, ¿verdad? El más grande menos el más pequeño. Raíz de 2 al cubo, 3. Por eso siempre realizamos el acomodo de los límites de integración, para saber que el de arriba es el más grande y el de abajo es el más pequeñito. Menos 2 u, que u es entonces, en este caso, raíz quinta de 2 al cubo. Eso dividido entre 3. Y ahí el resultado que nos vaya a dar, ¿verdad? Que ya esto lo meten en la calculadora y listo, ya eso lo de menos acá. Ahí ya encontramos el resultado de nuestra integral. Vamos a decir que el resultado era triangulito para no buscarlo. Ustedes lo pueden meter ya en la calculadora. Es un triángulo. Entonces, en este problema, acá en este caso, resolví la integral cambiando los límites de integración. ¿Qué quiere decir eso? Que cambié el 1 y el 4 por sus respectivos en términos de u. Ahora, en el caso 2, vamos a resolverla, pero sin cambiar esos límites de integración. Vamos a escribir caso 2. O sea, eso quiere decir que puede ser del caso 1 o el caso 2, no hay problema, ¿verdad? Los dos están correctos. Puse el anterior, cambiar los límites. Sin cambiar. Y entonces para no escribir, ahora escribo ahí, vamos a escribir acá. Sin cambiar. Y vamos a copiar esto acá.
Este sería el asterisco del famoso Moisés, ¿verdad? Para no copiar. Sin cambiar límites de integración. Me faltó la S, ¿no? Ahí está. Límites. Y arriba también. Entonces. Ah, no, es que no se copió. Límites. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como no vamos a cambiar los límites, entonces no hay que hacer este análisis de que cuando x es 1, cuando x es 4. Sino simplemente voy a sustituir la integral. Vamos a sustituir la integral en términos de u. Sería la integral de ¿quién? Nos va a quedar lo mismo de u menos 2u de u. ¿Qué es la diferencia aquí? Que vamos a resolver entonces una integral definida. Vamos a resolverla así como está. Entonces, igual, vamos a hacer lo mismo. Menos 2 de ¿quién? De la integral de u a la 2 de u. Esto es igual a menos 2. La integral de u a la 2 es u a la 3 entre 3. Voy a agregar la constante de integración por el momento. Esto se la borro. Más la constante de integración. Bueno, pero entonces acá es una de las diferencias. Vean que en este problema yo no regresé a la variable antigua, sino evalué los límites directamente. ¿Por qué? Porque esos límites los cambié en términos también de mi variable nueva, de mi variable u. Acá, en este, sí nos vamos a regresar a mi variable antigua o a la variable original, que es en términos de x. ¿Quién era u? Vamos a copiar primero quién es u. Para u es 1 más 1x, ¿verdad? Entre la raíz, eso nos dice que es elevado al cubo. Entonces, elevado al cubo. Y eso multiplicado por menos 2 tercios. Voy a agregarle más c, otra vez. Para que vean que el cambio es una. Entonces, volvemos a la variable antigua y más c. Como una integral definida. Indefinida. Perdón, una integral indefinida. ¿Verdad? Pero entonces diga, bueno, me recuerdo que estamos resolviendo una integral definida. Vamos a agregarle los límites. ¿Cuáles son los límites de integración? De 1 a 4, exacto, de 1 a 4. Entonces, como no cambia esos límites, lo vamos a dejar igual, de 1 a 4, de 1 a 4, de 1 a 4. Solo que acá, en este paso, que voy a señalar acá, en ese paso no evalúo, no estamos evaluando, porque no cambié el límite, entonces no vamos a evaluar en ese paso aún, ¿verdad? Vamos a indicarlo, vamos a indicar que evaluado de 1 a 4, pero aún no evalúo ahí, en el siguiente paso. Acá no vamos a evaluar, más bien la flecha era aquí. Ahí, donde está esta flechita verde, no vamos a evaluar aún. No vamos a cambiar el u por 4, ni el u por 1. La resta de f de b menos f de a. Sino antes de evaluar, vamos a sustituir el u por mi variable original, o sea, en términos de x. Entonces borro aquí la c y ahora indico que es evaluado de 1 a 4. ¿No? ¿Por qué? Porque recordemos que el x, que el 4 está en términos de x y acá también. Entonces no hay problema. Aquí sí habría problemas porque aquí el 4 está en términos de x. Entonces yo no puedo cambiar el u por 4 porque el 4 está en términos de x. Tengo que volver a la variable original. Esta es la diferencia entre cambiar. Voy a hacerlo más pequeño para que se vea. Creo que se ve bien. En cambiar la primera en límites de integración y en la otra no. ¿Qué es la diferencia? Bueno, que puedo evaluar directamente y tal vez cuando cambie los límites de integración nos queda más bonito a la hora de realizar la sustitución, porque nosotros solo nos quedó un u a la 3 de
1 a la 3, y cuando evaluamos es raíz cuadrada a la 3. En cambio aquí nos va a quedar la raíz de 1 más 1 entre x, y tengo que sustituir eso por 4. Tal vez acá dicen, bueno, no es tanta la diferencia porque para eso tenemos la calculadora. Esto en el caso, si no tuviéramos la calculadora o si no tuviéramos algún programa para verificarlo, sí estaría complicado realizar de esta manera la sustitución, o sea, más cálculos. No es lo mismo calcular simplemente la raíz cuadrada de 2 al cubo que empezar a calcular menos 2/3 de la raíz de 1 más 1 entre x al cubo y sustituir el x por 4. ¿No? Realizar toda esa sustitución ahí. No es lo mismo. Entonces voy a escribir la sustitución. ¿Cómo quedaría? Va a quedar primero en 4, ¿verdad? Es el más grande menos el más pequeño. Entonces sería menos 2/3 de 1 más 1 entre x, pero x es 4 de raíz cuadrada, eso elevado al cubo. Eso elevado al cubo. Ahora, menos, ¿quién? Menos lo mismo. Recuerden, todo lo que está acá, todo lo que va a resaltar aquí en anaranjado es mi primitiva. Todo eso es mi primitiva. Entonces, menos 2/3. Abro paréntesis. Ahora, 1 más 1 entre ¿quién? Entre 1. Que estamos evaluando ahora en 1. De la raíz. Todo eso al cubo. Entonces, este resultado, ¿cuánto nos tiene que dar? Ese resultado nos tiene que dar triangulito. O sea, el mismo que el resultado anterior. Nos tiene que dar lo mismo. ¿No? Porque es la misma integral. No puede ser que nos dé distinto. Ok, aquí esa integral no estamos buscando aún un área. Entonces esa integral sí nos puede dar negativa. ¿Verdad? La integral definida nos puede dar negativa. Donde siempre nos tiene que dar positiva es cuando estamos buscando áreas. ¿No? Porque un área siempre es positiva. Siempre es positiva. ¿Hay alguna pregunta sobre este problema? ¿O está claro? Tenemos las dos formas, entonces, cambiando los límites y sin cambiar límites. Usualmente yo los hago con la 1, cambiando los límites de integración. Profe, ¿qué diferencia hay de, digamos, con la primera esa, por cambiar los límites de integración, se podría hacer para buscar el área que dice usted? No, en sí, no hay la diferencia. ¿La diferencia en qué se basa? Bueno, que acá tengo que hacer el paso de buscar los límites. Ahí donde estoy señalando. O sea, U, ¿qué pasa cuando X es 1? El valor de U, ¿qué es? Cuando X es 4, ¿cuál es el valor? Que eso no lo hice en el paso 2, ¿verdad? No lo hice en el paso 2. No lo hice. Entonces, la gran ventaja de esto es cuando vamos a evaluar. Porque acá lo que estoy encerrando en el círculo verde, solo tenemos 2/3 de U a la 3. Ahí ya puedo sustituir de una vez el U por ¿quién? Por raíz de 2 y esto. Que esto que es ahí encerrado en los círculos verdes es más sencillo que calcular esto. Que venir y calcular todo esto. ¿Ve? Cuando no hice el cambio de los límites. Eso es como el cambio, tal vez la facilidad de realizar la sustitución. ¿Verdad? Tal vez, como digo, aquí no se ve tanto esa facilidad porque nosotros no vamos a resolverlo manualmente, sino en la calculadora. Igualmente, en la calculadora, ¿qué sería más sencillo o más rápido de meterlo? ¿Lo que está en círculos verdes o lo que está en círculos azules? Creo que lo que está en círculos, bueno, yo pensaría lo que está en círculos verdes, desde mi punto de vista, ¿verdad? A la hora de meterlo en la calculadora. Esa sería como la diferencia, pero a la hora de resolver un problema, que es lo que mencionaba César, para áreas, ahí no, las áreas se pueden resolver de cualquier, cambiando los límites de integración y sin cambiar los límites de integración. ¿No? Lo único que digo que en las áreas sí nos tiene que dar el resultado positivo. Acá no sé si me da es positivo o negativo, pero si nos dará negativo no importa porque
no estamos calculando un área, no nos dice que era un área, solo era la integral. Solo era el cálculo de la integral, ¿verdad? Entonces presento los dos métodos porque tal vez alguno dice César, no, para mí es más fácil cambiar los límites de integración. Y tal vez María dice, no, para mí es más fácil llevarlo así y sustituir hasta el final, volver a la variable antigua. Que en realidad tal vez el cambio 2 es como el que hemos trabajado, digámoslo así, más porque así lo resolvíamos las integrales indefinidas. Ven que por eso escribí antes el C, iba escribiendo el C y el C para que vieran que era lo mismo. Solo que al final le puse los límites, borré el C y evalué, ¿verdad? En cambio sí, era un poco diferente porque realizamos desde el inicio el cambio en los límites de integración. Pero los resultados tienen que ser los mismos, Los mismos, ¿verdad? Porque a veces ustedes dicen lo mismo y nos da uno, menos 2 y el otro 2. Eso no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo como que usted deba 100,000 colones o que le vayan a regalar 100,000 colones, ¿verdad? No es lo mismo. Son cosas muy distintas. Entonces no sé si le queda clara la duda que tenía César o algún otro que tenga alguna duda. ¿Sí queda claro? Sí, ¿Sí? sí, quedó claro, ¿Sí? profe. Gracias. No existe diferencia, César. Usted ve cuál de los dos le queda más cómodo. Yo en mi caso, usualmente uso el 1, el método 1, porque así yo sustituyo directamente. Sé que puedo sustituir directamente. Un error común, antes de irnos ahorita, vamos a tomar un receso de 15 minutos, ¿no? Para que vayan, si no han desayunado, coman algo rápido, vayan al baño a tomar agua, y yo también, ¿verdad? Vamos a ver este error común. Al baño a tomar agua, no, profe, ahí no me gusta. De sí, puede ir al baño y tomando agua. Todo el mundo entra con el teléfono al baño, es casi peor, más bien. Entonces, un error común es, acá cuando no cambiamos los límites de integración, lo voy a escribir en rojo. Es que acá en esta parte, alguien diga, bueno, menos 2/3, y ahora sí cambio 4 a la 3, menos 2/3 de 1 a la 3. Ese sería un error. Sería un error. Porque no cambié mis límites de integración, entonces no puedo sustituir directamente. Tengo que volver a la variable original o la variable antigua antes de realizar la sustitución. Luego ven que ese es el cambio donde yo sí lo podría hacer acá en el primer círculo verde. Entonces así nos vamos a tomar un receso de 15 minutos. Vamos a regresar son las 9:30, a las 9:45. Como dice Moisés, no vayan al baño a tomar agua y tampoco vayan al baño con el teléfono. Entonces regresamos ahorita a las 9:45. 15 minutos de receso nos vamos a tomar. Ahora sí, entonces tenemos la integral, ¿verdad? La integral de 0 a pi tercios de seno x de coseno al cuadrado x. Esta integral la vamos a resolver por cambio de variable o sustitución. ¿Cuál va a ser nuestro cambio de variable? Entonces, digamos que no sabemos cuál va a ser el cambio de variable. Entonces, si nosotros probamos, vamos a coger u igual a seno de x. Bien, ¿verdad? Si yo derivo, la derivada es de u es igual a coseno de x, ¿verdad? Coseno de x. ¿Qué pasa acá? Entonces, cuando yo digo ahí está el coseno, sí está el coseno dentro de la integral, ¿verdad? Por ahí está, pero es un coseno, pero no efectivamente la forma que está acá, ¿verdad? De esta forma que estoy subrayando en verde. Porque acá sería coseno. Coseno lo tenemos en el numerador y dentro de la integral está en el denominador. Son cosas distintas. Y además que tenemos un
coseno a la 2. Nos estaría sobrando 1. Nos estaría sobrando 1. ¿Qué podríamos pensar también? En descomponer el coseno al cuadrado como 1 menos seno al cuadrado. 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Qué pasa ahí? Bueno, bien, la idea era dejarle integrar un solo término, pero ahí tendríamos problemas, porque ya no podría hacer nada más. No lo puedo separar en fracciones. Esta integral sería más sencilla también si estuviera al revés. Si tendríamos el coseno de x al cuadrado y el seno de x. Claro, porque ahora sí, el coseno cuadrado lo puedo cambiar entre 1 menos seno cuadrado de x, de seno x, y dividir en dos fracciones. Ahí sí la podríamos dividir, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería nuestro cambio de variable, que es el coseno. Solo el coseno, ¿verdad? Coseno de x. Cuando nosotros derivamos, de u es igual a seno de x. Que ahora eso sí es lo que está dentro de la integral, ¿verdad? Que es el seno. El seno está en el numerador y nuestra integral o el resultado de la derivada está en el numerador. Vamos a borrar eso, las ideas por ahí. Borrar esto acá. Y entonces esto que está acá es exactamente, esto que está acá es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, nuestro cambio de variable está correcto. Como es una integral definida, vamos a cambiar los límites de integración. Recordemos que siempre cuando estamos trabajando con pi tercios, pi medios, o sea, en radianes, pasar la calculadora a radianes. Entonces, cuando x es igual a 0, entonces u es igual a, voy a poner aquí la sustitución para recordar qué es lo que estamos haciendo. Coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Lo que quiere decir que u es igual a 1. Cambiamos el primero. Ahora, cuando x es igual a pi tercios, o sea, el límite superior. Entonces, u es igual a, bueno, aquí lo voy a evaluar para que quede claro que es lo que estamos haciendo. Coseno de pi tercios igual a, entonces calculamos coseno de pi tercios. Coseno de pi tercios. Coseno de pi tercios dice que es igual a 1 medio. ¿Verdad? Esos son los triángulos especiales. Coseno de pi tercios igual a 1 medio. Igual a 1 medio. Profe, ¿Sí, Moisés? ese seno, la derivada de coseno, no es menos seno. Ah, sí, menos seno. Se me fue el menos. Muchas gracias, Moisés. Entonces, acá, 1 medio. Muchas gracias, Moisés, por la corrección. Aquí sería menos. ¿Verdad? Chao. Entonces, ese sería el coseno, la derivada de coseno es menos seno. Muchas gracias, Moisés. Entonces, ya ahí listo. Ya sustituimos acá. Claro, lo único, la ventaja es que aquí no hay error porque donde sustituimos es en u, ¿verdad? Y que Moisés nos dijo antes de cambiar la integral, ¿verdad? Entonces, ahora sí, sustituimos la integral en términos de u. ¿El seno es quién? El seno de x es menos de u. Lo voy a escribir menos 1 acá. Y el de u siempre lo escribimos al final, ¿verdad? Solo para hallar un orden, para ver quién es la función. No hay problema porque a veces, tal vez ustedes lo pueden ver acá, el de u. Bueno, voy a escribirlo abajo primero. Coseno es u a la 2, ¿verdad? Entonces yo siempre lo escribo al final, ¿no? Porque sea más bonito, más ordenado. A veces lo pueden ver acá también, ¿verdad? Menos de u. ¿Sí? Eso no hay problema. Pero entonces de esta manera, pues lo escribimos. Vemos sencillamente quién es la función, ¿verdad? Y los límites de integración, entonces como yo los cambié, los límites de integración, vamos a copiar los nuevos en términos de u. Que en este caso, ¿qué pasó acá? Tenemos el 0 nos dio 1 y el pi tercio nos dio 1 medio, ¿verdad? Entonces hay que cambiar el orden porque 1 medio es más pequeñito que 1, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo le cambio o cómo cambio esos límites de integración? Bueno, pagando con un negativo, ¿verdad? Sacamos un negativo. Pues 1/2 a 1. ¿Qué va a pasar con ese negativo? Vean que aquí hay un negativo, ¿verdad? Entonces me va a quedar negativo con negativo, eso es positivo. Voy a copiarlo. Este negativo es el que estoy sacando de la integral y este otro es por la propiedad, ¿no? Que me permite cambiar los límites de integración. Pues negativo con negativo nos va a quedar positivo. Y el 1 entre la 2 lo vamos a pasar hacia arriba. Menos 2 de u. Para aplicar la regla básica, la número 1. Nos va a quedar positiva y la integral de u a la menos 2 es u menos 1 entre menos 1. Y eso evaluado de 1/2 a 1. Ven aquí la diferencia también de cambiar los límites. Acá ya no tengo que volver el u como coseno y evaluar términos trigonométricos, sino simplemente eso se nos convirtió en una sustitución simple. Ahora entonces realizo la sustitución y nos va a quedar, voy a escribir el menos arriba, vamos a escribir menos 1, evaluado en 1, el de arriba menos abajo, ¿verdad? El más grande menos el más pequeño, menos u, que u es 1, elevado a la menos 1, menos de la fórmula y menos de mi f, ¿verdad? Menos de mi primitiva. Menos de la primitiva. Menos de la primitiva y ahora evaluado en 1/2. 1/2 a la menos 1. Y bueno, ahí el resultado que nos dé, bueno, esto lo podemos hacer, este es, queda sencillo, aquí sería menos 1 más 2, que es 1. ¿Verdad? Y lo meten simplemente en la calculadora y listo. Entonces aquí el resultado de esta integral sería igual a 1. ¿No? ¿Está claro el problema? ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿No? Si no le fuéramos agregado el menos que nos hizo Moisés la corrección, ¿verdad? Que nos estaba olvidando, nos fuera quedado el resultado menos 1. Fuera quedado el resultado menos 1. Tenemos que es la integral de 0 a pi medios de x por coseno de 2x. Entonces vemos que es una multiplicación de dos funciones y son de familias distintas. Una es una algebraica y una es una coseno, ¿verdad? Entonces, ¿qué aplicaríamos acá? Bueno, el famoso hilate, ¿verdad? Que te contamos por acá. Así está. El hilate, ¿verdad? ¿Qué teníamos que era eso? Que teníamos que era funciones inversas, funciones algebraicas, funciones logarítmicas, funciones algebraicas, funciones trigonométricas y exponenciales. Entonces acá nos indicaba, aquí vamos a agarrar para derivar. Entonces está primero la función algebraica que es la trigonométrica. Entonces vamos a derivar x. Y para integrar, vamos a integrar el coseno de 2x. De x. Entonces la derivada de u es de u. La derivada de x es de x. La integral de u es v. Y la integral de coseno, esa la tenemos ahí en la tabla, ¿verdad? Que es 1/2 de seno de 2x. Esa sería la derivada. Y luego la formulita de integración por partes. Vamos a ver si la tengo por acá. Aquí está también. ¿No? Recuerden que era esto. O si no, en la forma práctica, un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Verdad? Eso sería acá U
u por v menos la integral de v por du. Entonces la integral nueva nos va a quedar, vamos a poner un nombre acá, una integral i. La integral i es igual a 1/2 de qué, de seno de x de 2x, y voy a escribir la x al inicio, voy a escribir la x al inicio para que quede una vez ahí, ¿verdad? Entonces x medios seno de 2x menos la integral de qué, menos la integral de u, que es x por 1/2 de seno de 2x. Vean que por el momento es lo mismo que una integral indefinida. Como es una integral definida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simplemente le agregamos los límites de integración acá, indicamos que es de 0 a pi medios, y acá también puedo decir que vamos a evaluar esto de 0 a pi medios. Entonces en integración por partes no hay cambio, solo es en sustitución que tenemos el cambio de límites de integración o realizar la normal, y cuando nos devolvemos a la variable antigua, evaluar los límites de integración originales, los primeros, ¿verdad? Entonces listo. Ahora, para evaluar recordemos que tiene que estar todo en radianes. Vamos a evaluar hasta el final. Vamos a dar esto igual, vamos a indicar x medios seno de 2x medios menos el 1 medio es una constante, entonces la constante sale la integral, ¿verdad? Y la integral de 0 a pi medios de x seno de 2x de x. Entonces ahora la nueva integral que tenemos que resolver, si nosotros nos damos cuenta, es otra vez una integral por partes. Una integral por partes. Tengo una algebraica y una trigonométrica. ¿Verdad? Casi lo mismo del inicio, solo que ahora es con seno. ¿Verdad? Entonces igual, vamos a tomar ux de v como seno de 2x de x. Derivamos en u, de u es igual a dx, y acá v, y la integral de seno de 2x es 1 medio de por menos coseno de 2x, ¿verdad? Y entonces igual, ahora es u por v menos la integral de v por du. Entonces, ¿qué nos vamos? Dice que la integral a es igual a ¿qué? La integral a es igual a menos x medios de coseno de 2x. La estoy acomodando de una vez. Menos la integral de ¿qué? De 0 a pi medios, ¿verdad? Aquí también indicamos que vamos a hablar de 0 a pi medios. Y entonces la integral de 0 a pi medios de v por du sería menos 1 medio coseno de 2x de x. Y ahora esa integral sí nos quedó sencilla porque es la integral de un coseno, ¿verdad? De un coseno. Nos faltó multiplicarlo por, es decir, de x, ¿verdad? Yo lo que hice acá. Vamos a ver. Creo que por acá me equivoqué. Vamos a ver. Sí, por acá no sé por qué puse el x. Ya eso ya es el cansancio, seguro. Vamos a ver. Ven que aquí lo copié mal. Aquí teníamos la derivada de u al inicio. La derivada de u es x de x. Ahora es u por v, que es
x medios seno de x, evaluado de 0 a pi medios. Pero luego la integral era v por du. V por du, que entonces este x, no sé de dónde lo agarré acá, ¿verdad? Este x que está acá, no sé dónde lo agarré, era 1/2 de seno de x de x. Entonces desde ahí ya la integral estaba sencilla, más bien la estaba complicando más, ¿verdad? La estaba complicando más. Esto aquí está incorrecto, ¿verdad? Incorrecto. Vean que como un x, ¿cómo nos puede complicar la integral? Solo con un x, ¿verdad? Solo con un x. Y entonces desde ahí ya en esa integración por partes ya nos quedaba sencilla. Vamos a retomar otra vez. Entonces vimos que era integración por partes porque tenemos familias distintas, un x y un coseno de 2x. Tomamos el x para derivar y coseno de x para integrar. Entonces la derivada de u es de u, la derivada de x es de x. La integral de v es v, la integral de coseno de 2x, eso lo tenemos nosotros en una tabla, ¿verdad? En la tabla que les envié, es 1/2 de seno de 2x. Ahora según la fórmula es y es igual a u por v. O sea, x medios de seno de 2x, evaluado de 0 a pi medios, menos la integral de 0 a pi medios, vean que los límites no cambian, son los mismos, por la integral de ¿qué? De v por du. V es 1/2 de seno de 2x y du es de x. Entonces la integral nos iba a quedar mucho más sencilla, porque ahora esa integral la podemos resolver directo, ¿vale? Esto lo voy a copiar igual, x medios, seno de 2x, lo copio igual para evaluar al final, ¿no? Pi medios menos, entonces integro, el 1/2 es una constante, la constante se conserva, y la integral de coseno de 2x es menos coseno de 2x medios, ¿verdad? O 1/2 de menos coseno de 2x, aquí es lo mismo. Entonces, como estamos resolviendo integral definida, indico que vamos a hablar de 0 a pi medios. 0 a pi medios. Y entonces ahora evaluamos, ¿verdad? Evaluamos acá. Siempre es el de arriba menos el de abajo. O sea, el más grande menos el más pequeño. X es pi medios, entonces. Pi medios entre 2 por seno de 2 por x, que x es pi medios. Menos, vamos a escribir este, pero este término se nos va a desaparecer, porque 0 por 0 entre 2, 0 entre 2 es 0, y 0 por seno de 2 pi por 0 es 0. Al final esto se nos desaparece, ¿verdad? Pero vamos a copiarlo para efectos prácticos. Ahora el otro sería menos, ¿quién? Voy a cambiarle el signo acá para no tener problemas con los signos, ¿verdad? Menos con menos es más, entonces eso nos queda positivo, ¿verdad? Nos va a quedar de esta manera, voy a escribirlo en verde, nos va a quedar más, y 1/2 por 1/2 es 1/4. Cuarto de coseno de 2x, ¿verdad? Multiplicando este 2 con este 2. 2 por 2, 4. Entonces vamos a evaluar ese término, más simplificado. Entonces más 1/4 de coseno de 2 por el de arriba, que es pi medios, menos 1/4 de coseno de 2 por 0. Listo, ahora nada más simplemente obtener el resultado. Vamos a ver, tal vez este lo puedo buscar. Este es aquí pi cuartos. Seno de pi es 0. Acá este se nos cancela, el otro término, más 0. Coseno de pi es menos 1. 1/4 por menos 1. Menos 1/4. Menos 1/4, vamos a hacer el menos aquí. Menos 1/4 de coseno de 2, 0. O sea, coseno de 0, que eso es 1. Entonces, ¿qué nos quedó acá? El primero se canceló y nos quedaron, vamos a ver, se canceló este. Se nos canceló este término, y nos sobrevivieron los dos últimos, que era menos 1/4
menos un cuarto. Que menos un cuarto sería menos 2 cuartos. Que entonces sería menos 2 cuartos, eso es menos un medio. Menos un medio. Entonces, en este caso nos da negativo, pero no importa porque nos están diciendo que es un área, no nos dicen que es un área, ¿verdad? Nos dice que es un área. Y entonces vamos a ver, ¿hay alguna duda o pregunta sobre este problema? ¿Está claro? Como lo digo, al final es resolver la integral definida y evaluarla. ¿No? Solo en sustitución tenemos que tener cuidado, ¿no? Solo en la sustitución.